Hola, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a realizar la continuación de lo que es los inicios del área de la trigonometría. Anteriormente hemos hecho unos videos explicando lo que es brevemente el concepto del radián y haciendo un ejemplo de la conversión entre un radián y de grados a radianes. También tenemos algunos videos de convertir de radianes a grados, de la misma introducción a la trigonometría. Y en este caso vamos a trabajar uno de los conceptos más generales de la trigonometría. Es cuando involucramos un triángulo rectángulo. Lo primero que tenemos que conocer es qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene una característica principal, es que tiene un ángulo que forma 90 grados, ¿ok? Entonces, en este caso, este que tenemos acá es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué? Porque aquí yo tengo que se forma un ángulo de 90 grados. A este lado más grande que tenemos acá le llamamos hipotenusa y a los otros dos lados le llamamos catetos. Este es el cateto y este es otro cateto. Entonces, estas son las partes de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y estos son los elementos que tiene. Y aquí vamos a tener nosotros, en el triángulo rectángulo, eh, esta característica más principal, que tenemos un ángulo de 90 grados. Sí, tiene esos nombres en específico. Cuando nosotros queremos encontrar cada uno de estos valores, nosotros nos retomamos a la fórmula más conocida, o una de las fórmulas más conocidas, que es el teorema de Pitágoras. Esta fórmula nos ayuda a poder encontrar cualquiera de estos valores. En este caso yo le voy a colocar a la hipotenusa un valor de C. A este cateto que está aquí le voy a colocar un valor de A y a este le voy a colocar un valor de B, perdón, y a este le voy a colocar un valor de A. Así como está acá. Entonces la hipotenusa va a ser C, este cateto va a ser B y este cateto va a ser A. Si yo quiero encontrar cualquiera de estos elementos, yo tengo el teorema de Pitágoras que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de ambos catetos. Esto me dice a mí el teorema de Pitágoras, esta relación. Entonces, si yo quiero encontrar cualquiera de estos elementos del triángulo rectángulo, me voy a lo que es el teorema de Pitágoras. Pero hagamos un caso puntual. Supongamos que vamos a dibujar un ángulo. Vamos a dibujar un ángulo. Pero el ángulo va a tener ahorita una condición. Va a ser un ángulo agudo. ¿Qué significa el concepto de que es un ángulo agudo? Que, o sea, que la inclinación, que la dirección del ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. No va a ser ni 0 ni 90 porque cuando es 90 ya vimos que se le llama ángulo recto. ¿Ok? Y si esto es en grados, si queremos poner esta misma relación, pero en radianes, va a ser lo mismo que nosotros coloquemos 0, el ángulo teta, y 90 en radianes es pi medios. Y esto es en radianes. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un ángulo que tenga estas condiciones. ¿Ok? Recordando que aquí el ángulo se mide en grados en esta parte y aquí se mide en radianes el ángulo. ¿Ok? Pero ambos tienen el mismo concepto y la misma construcción del ángulo. Entonces, como nosotros vamos a dibujar un ángulo, vamos a colocar un segmento de recta aquí, vamos a colocar otro segmento de recta aquí, de esta manera. ¿Ok? Vamos a dibujar solo este de aquí abajito un poquito más grande para poder terminar con el ejemplo aquí. Y le vamos a colocar su ángulo teta. En este caso, mi ángulo teta lo voy a colocar acá. Ya conocemos los lados los lados de un ángulo.
Este es el lado inicial. Este es el lado terminal. Y aquí tenemos el vértice. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahora, si yo hago una proyección, yo puedo observar que aquí yo obtengo un triángulo rectángulo. Acá, hacia abajo y el lado inicial. Yo formo un triángulo rectángulo con lo que es un ángulo agudo que tenga estas dos condiciones. Obviamente que esté entre 0 y 90 en grado y que esté en 0 y pi medios en radianes. Yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Yo ya sé cada uno de estos, de este triángulo que está aquí, yo ya sé colocarle los valores. Entonces, si yo vuelvo a hacer aquí el ángulo, vuelvo a hacer el triángulo rectángulo. Yo ya sé que este lado terminal me va a tener un valor de C. Yo en este lado inicial va a ser un valor de A. Yo ya sé que al lado de aquí va a tener un cateto B. Y aquí siempre colocamos la abertura del ángulo. Entonces, un triángulo rectángulo se puede formar en base a dos ángulos agudos, con las condiciones de que esté entre 0 y 90 en grados y 0 entre pi medios. Entre 0 y pi medios. Pero pasa algo. Imagínense que estos valores que están acá, estas relaciones, yo también puedo colocarlas de manera que yo puedo obtener otro triángulo rectángulo aquí en medio. Yo puedo obtener todos los triángulos rectángulos posibles. Aquí yo puedo tener un C', aquí yo puedo tener un B', y aquí yo puedo tener un A'. O sea, solo nomenclaturas para poder diferenciarlo. Entonces, si yo relaciono estos lados que están acá, yo puedo decir, por ejemplo, B entre C. ¿A qué va a ser igual B entre C? Va a ser igual al mismo valor, solo que los elementos van a estar primados. ¿Y por qué esto es lo mismo? Por las condiciones del triángulo y rectángulo. Los lados van a ser de la misma dimensión. Lo único que ahí que va cambiando es el tamaño del ángulo. Es lo único que va cambiando. ¿Ok? Estas razones solo dependen del tamaño del ángulo. Esto que está aquí solo depende de qué tan grande va a ser el ángulo o no. Entonces, esta relación se puede hacer con casi todas. Por ejemplo, si yo quiero dividir A entre C, esto va a ser igual a los elementos primados, A' entre C'. Y sucesivamente con todas las relaciones que usted pueda tener ahí o todas las combinaciones. Y gracias a esto, de que lo único que me puede cambiar a mí es la abertura del ángulo, o sea, la dirección, ese ángulo teta que está ahí, yo puedo hacer que existan relaciones que involucren a teta. No solo los lados, porque como yo sé que tanto el lado grande, si yo armo un triángulo rectángulo y voy armando triángulos pequeños, yo sé que todos van a tener una misma dimensión, lo único que va cambiando es el ángulo. Entonces, en este caso, yo lo que quiero relacionar es eso lo que va cambiando y ahí es donde vienen mis funciones trigonométricas. El seno de teta, el coseno de teta, el tangente de teta, el cosecante de teta, el secante de teta y cotangente de teta. Estas seis relaciones me involucran el ángulo teta. A estas seis razones que están aquí,
se le llama funciones trigonométricas. Y para darle un mejor concepto de ángulos agudos. Estas relaciones que yo voy a colocar a continuación solo funciona para ángulos agudos. O sea, solo funcionan para triángulos rectángulos. Nada más. ¿Ok? Entonces, si yo quiero relacionar cada uno de ellos, yo ahorita voy a colocar su abreviatura. En este caso, si yo quiero colocar el seno de teta, lo único que hago es colocar sen teta de esta manera. Y vamos a formar ahorita el triángulo rectángulo antes. Lo primero que vamos a hacer es formar el triángulo rectángulo aquí. El triángulo rectángulo con sus catetos C, B y A. Y con su ángulo teta. Entonces, si yo quiero colocar el seno del ángulo teta, así es su abreviatura y su fórmula al momento de operarlo es igual al cateto B entre la hipotenusa. El coseno abreviado es cos de teta y este va a ser igual al cateto A entre hipotenusa, o sea, C. El tangente abreviado se coloca como tan de teta va a ser igual a B entre A. Y cada uno de los elementos se escribe de una manera así, similar. Si yo quiero colocar el cosecante, voy a colocar CSC de teta y este va a ser igual a C sobre B. Si yo quiero colocar el secante, solo coloco el sec, coloco el teta y coloco C sobre A. Y que yo quiero colocar el tangente, el cotangente, coloco el cot de teta y aquí coloco A sobre B. Y estas son las funciones trigonométricas de ángulos agudos o también para triángulos rectángulos, como está ahí. Entonces, una de las cosas más importantes y el tip que les puedo dar es que denle nombres. A este nosotros le llamamos hipo. Aquí lo voy a colocar bien. Hipotenusa. Y usted puede colocar a este B, usted puede colocar como si fuera cateto opuesto, opuesto a este ángulo que está aquí. ¿Ok? Y a este elemento que está aquí le vamos a llamar cateto adyacente, o sea, el cateto que toca el ángulo. Entonces nosotros le podemos colocar así como está y usted lo único que hace es colocar acá en lugar de estos elementos, usted puede colocar el opuesto o la hipotenusa. Por ejemplo, el seno de teta es igual al opuesto entre la hipotenusa. Y así ir escribiendo cada una de ellas que está acá. Por eso aquí coloqué las letras B, C y A. Y aquí les coloqué sí, qué significa cada uno en un triángulo rectángulo. Entonces ahí ustedes lo único que pueden hacer como ejercicio es colocar todas las identidades ya dichas así en palabras para que usted se lo pueda aprender. Y esta es una pequeña introducción a lo que es el triángulo rectángulo, de donde surge lo que es las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Entonces tratemos de realizar un pequeño ejemplo. Hagamos el ejemplo número uno. Y el ejemplo número uno nos dice, encuentre el valor de las seis eh, funciones trigonométricas.
del ángulo teta. Entonces voy a dibujar acá un triángulo rectángulo, que es el triángulo del ejemplo. Voy a dibujar bien la línea que quedó, pero panda, ¿va? Es ya el lapicito que está como perdido a la punta, pero ahí está. Tenemos acá el ángulo teta y tenemos aquí un valor de 3, aquí un valor de 5 y aquí tenemos el opuesto de teta. Así lo tenemos. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo es poder encontrar las 6 funciones trigonométricas. O sea, estas 6 que están acá. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es procurar de que existan los 3 lados del triángulo. ¿Y cómo yo hago que los 3 lados del triángulo estén? Pues aplico el teorema de Pitágoras para encontrar el lado que yo no conozco, porque tengo un lado que yo no conozco. Entonces aplico el teorema de Pitágoras que me dice que el cateto la hipotenusa, mi valor de C, va a ser igual a la suma de cuadrados de sus dos catetos. En este caso, ¿quién es mi valor de C? Mi valor de C es 5 en mi triángulo rectángulo. Mi valor de A es igual a 3 y mi valor de B no lo conozco. Y recuerden que mi valor de B iría acá. Entonces, lo que yo hago es despejar para B. Entonces, aquí le voy a colocar despejar para B. Entonces, lo que hacemos es dejar B solita. Entonces, B va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos este elemento que está aquí, este 3 al cuadrado, pasa del otro lado a restar. Entonces, me quedaría 3 al cuadrado. Y como B está al cuadrado y yo quiero eliminar ese valor cuadrado, pues yo aplico raíz cuadrada de esta manera. Y opero todo lo que es esta operación y me va a dar un valor de, aquí voy a tener 9 y aquí voy a tener, perdón, 25 menos 9. ¿Ok? Y 25 menos 9 es igual a 16, raíz de 16. Y raíz de 16 es raíz cuadrada exacta, entonces la raíz de 16 es igual a 4. Entonces en este caso yo ya sé que B es igual a 4. ¿Y cómo sé que mi B está, bueno, número uno, pues es un cateto, entonces el cateto tiene que ser menor que la hipotenusa. De esa forma yo puedo verificar que acabo de realizar una operación correcta. Y ahora, como yo tengo todos los lados del triángulo rectángulo, puedo encontrar cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces yo puedo encontrar el seno del ángulo teta. Y el seno del ángulo teta es mi valor opuesto. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa. Entonces yo ya sé quién es mi lado opuesto. ¿Quién es mi lado opuesto? Mi valor de 4. Y mi valor de hipotenusa es igual a 5. Entonces el seno del ángulo teta es 4 sobre 5, 4 quintos. Y así es sencillo, es como se opera. Lo único que tenemos que hacer las 6. El coseno del ángulo teta es igual al adyacente entre la hipotenusa. Yo ya sé cuánto vale mi valor adyacente. Mi valor adyacente vale 3 y mi hipotenusa vale 5. Entonces yo ya tengo que mi coseno de teta es igual a 3 quintos. Encontremos tangente. Es tangente del ángulo teta es igual al opuesto entre el adyacente. El lado opuesto vale 4 y el adyacente vale 3.
4 tercios es igual el tangente. Ahora vamos con las otras tres identidades, que sería el cosecante de teta, que sería la hipotenusa entre mi lado opuesto al ángulo. ¿Quién es la hipotenusa? 5. ¿Quién es mi valor de opuesto? 4. Mi valor de secante de teta es igual a la hipotenusa entre el adyacente. ¿Quién es mi valor de hipotenusa? 5 y mi valor de adyacente, un valor de 3. Y por último, tenemos el cotangente. El cotangente es igual al lado adyacente entre el lado opuesto. Mi valor de adyacente es igual a 3 y mi lado opuesto es igual a 4. Y aquí tengo mis 6 funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo que está aquí. Y así sencillamente se opera este tipo de operaciones. ¿Ok? Esto sería todo por este video inicial de un ejemplo de lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo. Vamos a realizar muchos más para que se pueda dejar muy claro lo que es el concepto de triángulo rectángulo y de las funciones trigonométricas. Y pues dándoles el recordatorio que todas las fórmulas que nosotros estamos usando ahorita solo funcionan para triángulos rectángulos, solo funcionan para ángulos agudos, nada más. ¿Ok? Entonces es un placer poderles estar ayudando con este tipo de ejercicios. Para mí eh, me alegra muchísimo el estar dándoles este pequeño apoyo. Espero les sirva. Cualquier consultita y cualquier duda, pues me lo hacen saber en cualquier red social. Entonces, espero les sirva en lo que es su estudio. Muchísimas gracias.